Bienvenidos a Palabra de Vida. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite leer la Biblia, meditar la Biblia, estudiar la Biblia. Esto es lo que nos va a sostener en todo momento. Estamos estudiando acerca de la intercesión, la oración, y que hay principios bien importantes que tenemos que seguir. Cuando hacemos lo que dice el Espíritu Santo, las respuestas vienen pronto y el Señor se glorificará en nuestra vida. Así que prepárate, vamos a seguir estudiando este tema que es bien importante para la vitalidad y fortaleza de nuestra vida espiritual. Te invito a que oremos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo que nos permites de meditar en tu palabra. Y Señor, enséñanos. Queremos seguir tus principios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ya platicamos acerca de la dirección del Espíritu Santo cuando procedemos a orar. Si el Espíritu nos guía, entonces obtendremos respuestas prontas. Y creo que esto es bien importante. La oración es vital para nuestro crecimiento espiritual. Escuchen lo que hace el Señor Jesús, la intercesión de Cristo Jesús. Quiero ponérselas en su corazón. En Hebreos 7:25 dice: y puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de Él, pues Él vive eternamente e intercede por ellos. Oh, bendito sea el Señor. Él está intercediendo en todo tiempo por ti y por mí. En Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y vamos a 1 Juan 2:1. Volvamos a leer esta palabra que es maravillosa. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Oh, qué maravilloso, mis hermanos, el saber que nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por nuestra vida. No somos rectos, no somos fieles a nuestro Dios, y el Señor está pidiendo fidelidad, rectitud a sus hijos. Él viene por una prometida, por una esposa, que sea fiel a Él, que lo ame sobre todas las cosas. Y la oración nos va a hacer llegar a ese propósito firme, de amar a Dios sobre todas las cosas. Necesitamos hacerlo. Y solo siguiendo una relación con Dios, que nos ayuda su Espíritu Santo. Muy bien. ¿Qué impide o estorba una oración o una intercesión? Necesitamos realmente entender cuáles son los estorbos que pueden afectarnos para que nuestra oración no sea eficaz y que traiga vida y traiga gracia y abundancia de paz en nuestro corazón. Número 1, veamos, pedir mal. ¿Qué es ese asunto de pedir mal? Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. Bueno, comienzas a pedir un vehículo, pero ¿para qué lo quieres? ¿Lo quieres poner al servicio de Dios? ¿Al servicio de tu familia? Oye, ¿para ir y llevarnos a una evangelización o algo o no? No, porque se puede arruinar mi vehículo. Y lo puedes utilizar con otros propósitos que no agradan a Dios. Y el Señor conoce nuestro interior. El Señor conoce lo que hay en nuestra alma. Estás pidiendo por algo, pero lo vas a usar para tu propio beneficio y ni siquiera para beneficio de tu familia. ¿Crees tú que eso va a hacer que vengan respuestas de Dios? Claro que vendrá una respuesta. Él te va a decir no. Y entonces no recibimos lo que pedimos. Pedimos mal. Por eso es que no recibimos, dice.
porque estamos pidiendo con malos propósitos. Entonces tenemos que fijarnos en todo esto. Número 2, el no creer. La incredulidad es un grave problema hoy día. Mucha gente dice, si yo no como, si yo no trabajo, no como. Si yo no hago buenos negocios, entonces no tendré para sostener mi casa. Mira, tus habilidades están bien, pero cuando el Señor te cierra una puerta, y porque tengas muchas habilidades y buenos contactos, no va a venir. Y por misericordia te dará el sustento. Lo que necesitamos es creer en Dios. Porque el no creer y valernos, creemos que nuestras habilidades, nuestra capacidad intelectual, todo lo que tú quieras. Hay gente que se ha graduado con honores y sin embargo no encuentra trabajo en ningún lado. No hay gracia sobre la persona, caramba. Mira, ocurren muchas cosas. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo es que si nos vamos a acercar a Él, tiene que ser creyendo con todo nuestro corazón. El no creer no trae respuestas. ¿Qué nos dice Romanos 10:14? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo invocarán? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Mis hermanos, esto es imposible. Aquel que no ha creído en nuestro Señor Jesucristo, aquel que el Espíritu de Dios no está en su vida, ¿cómo va a poder doblar rodillas ante el Padre? Oh, caramba, necesitamos acercarnos a Dios creyendo. El no creer nos trae problemas. Y sabes, puedes tú estar recibiendo porque tu padre o tus abuelos oraron y creyeron en la provisión para su linaje. Y a través de esa oración, y a través de las promesas y pactos que ellos hicieron, tú estás recibiendo. Pero cuando termine esa bendición, que fue dada por abuelos, por sus padres, ¿qué van a dar ustedes a los suyos? Hay misericordia de Dios. La duda, mis hermanos, dudar. O sea, si vamos a orar y pedimos mal, bueno, esperemos lo que dice la Biblia. El no creer, también tenemos que ver que lo que dice la Biblia. Entonces, la duda también. Santiago 1:6. Pero pida con fe. Lo que está diciendo es que pida con fe. Créale a Dios. Muy bien. No importa lo que esté pasando, no importa que para usted le parezca imposible. Imposible. ¿Se recuerda aquella niña que ya había muerto y que aquella persona le dice al Señor Jesús, mira, mi hija está enferma en casa, ¿quieres ir conmigo? Y fueron. Y cuando llegaron ya habían lamentos, ya habían cánticos de duelo y todo el asunto. Estaban alborotados todos los que estaban allí. Y cuando entró el Señor Jesús, les dice, no ha muerto, ella duerme. Dice que se burlaron de Jesús. Entraron y luego oró por ella. El Señor la levantó. Aquel varón creyó y llegó hasta el final. Y pasó por una columna de incredulidad, pero no fue vencido. Creyó en el Señor y llegó hasta el borde de esa cama de esa niña y el Señor obró poderosamente. Mis hermanos, a veces tienes fe, pero dudas. ¿Y por qué dudas? Porque has pasado por una turba que te dicen, no, esto ya es imposible. Y comienza a entrar la duda en tu corazón. Por eso Santiago 1:6 nos dice, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. De cierto os digo, que cualquiera que diga a este monte,
quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Bueno, leerlo parece muy fácil. Y la última lectura que leí fue Marcos 11:23. De cierto os digo, que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no dude en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Bueno, tú lo vas a decir. Tú crees, estás siendo guiado por el Espíritu. Hay ángeles que saldrán poderosamente a ejecutar lo que tú dijiste en fe. La palabra no llega simplemente porque tú la dijiste. Hay alguien que la lleva y la ejecuta. Y son los ángeles de Dios. Y si no lo crees, pues lee el Salmo 103, versículos 19 y 20. Ángeles poderosos que ejecutáis los preceptos de Dios. Esto es bien importante que lo conozcas. Entonces, hay cosas bien lindas que podemos ver en la Escritura, pero necesitamos creer y no dudar. 4. Incomprensión en la pareja. Si dos se ponen de acuerdo y piden algo en mi nombre, yo lo haré. Pero aquí hay un acuerdo. Pero cuando no hay acuerdo, hay incomprensión en la pareja. 1 Pedro 3:7 dice, y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Bueno, cuando hay incomprensión y no hay acuerdo, escuchen bien, nuestras oraciones son estorbadas. Y necesitamos estar en acuerdo para que Dios obre poderosamente. Esto es lo más precioso que hay. Pero tenemos que negarnos a nosotros mismos. Hay muchas cosas que están operando en nuestra vida que nos impiden alcanzar esa gloria y esa gracia de Dios en nuestro ser y ver las cosas grandes que se pueden dar en nuestros hijos. Caminemos en fe, caminemos sin duda, creyéndole a Dios, y Dios lo hará. Mira, a veces pensamos, es que tiene cáncer. Y si hay cáncer, eso ya no se cura. Para muchos es muerte. Pero para el que cree, todo le es posible. Mis hermanos, yo vi grandemente obras de ese tipo que hizo el Señor. Cánceres que ya les habían dicho y les habían profetizado que en 2 meses ella moría. Y todo cambió. Ella creyó. Se quebrantaron los poderes de muerte y vino la vida. Porque creyó. Mis hermanos, tenemos que creer. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Solo está esperando que tú creas y que no tengas duda. Otra cosa que sirve de estorbo es el pecado e iniquidad. El pecado e iniquidad. En Isaías 59:2 nos dice la palabra: mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestro pecado ha hecho ocultar su rostro de vosotros, para no oír. Muy bien. El pecado cierra los oídos de nuestro Dios y Él no escucha. Primero tienes que venir al arrepentimiento, encontrar la causa, la iniquidad, el pecado. Viene una iniquidad corriendo en lo profundo.
de tu linaje. Y la iniquidad trae diferentes tipos de pecado y que estamos enrolados en esos pecados. Pero cuando confesamos todo nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La maldad no tiene que estar operando en ningún hijo de Dios, principalmente aquellos que están dispuestos a orar y buscar la presencia de nuestro Dios. El que Dios no nos escuche es una cosa seria. Es una cosa seria. Mis hermanos, el Señor toma nuestras oraciones y las pone en una copa, en un recipiente, para ser llevada por los ángeles a la presencia del Padre. Nuestro ruego, nuestra súplica. Y ustedes me han escuchado leer Apocalipsis capítulo 8. Esto es bien importante. Ponte en tu Biblia ahí. Dice la Escritura, cuando abrió el séptimo sello hubo silencio en el cielo, como por media hora. Entonces vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino y se puso en pie ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba ante el trono. Y de la mano del ángel subió el humo del incienso a la presencia de Dios con las oraciones de los santos. El ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a tierra, y hubo truenos, relámpagos, voces y un terremoto. ¡Wow! Cada vez que tú oras y la oración corre y llega a la presencia de Dios, es porque en tu ser no hay iniquidad, no hay pecado. Y esa oración es puesta en ese recipiente de oro. Y esas oraciones son llevadas a la presencia del Padre. Le ponen más incienso. Y el olor del incienso llega a la presencia del Padre. Y luego da respuestas. Así es como se mueve el Señor. Los ángeles la llevan. Aquellas oraciones que no tienen incienso de adoración caerán desplomadas. El Señor no las va a escuchar. Te puedo decir que el ángel las está clasificando y saben cuáles son las que llevan adoración y gratitud al Padre. Necesitamos entender estos principios. El pecado de iniquidad hace no oír al Padre las peticiones. La soberbia. En Job 35:12 dice, allí claman, pero Él no escucha. Oh caramba, oh caramba. Escuchen bien esto. La soberbia. Allí claman los soberbios, pero Él no escucha a causa de la soberbia de los malos. Tú conoces cuál es la soberbia, nuestro orgullo, nuestra vanidad. Necesitamos humillar. Cuanto más bajo estés, más alto estás. Estar de rodillas reconociendo tu rebelión, reconociendo tu pecado, tu soberbia en tu vida, tu altivez, y te humillas y la arrancas de tu vida, es cuando más alto estás. Ahí es donde Dios escucha. Ahí clama el soberbio, dice Job 35:12. Allí clama el soberbio, pero Él no escucha a causa de la soberbia de los malos. Bueno, tenemos que examinarnos. Hay mucha gente que se la lleva de muy piadosa y no lo es. El problema está que cuando alguien se lleva de muy piadoso y se hace sentir así, es porque hay cierta soberbia en su interior. Y necesitamos entender que son problemas que vienen como una herencia espiritual. Y que la soberbia, la vanidad, es parte de una iniquidad
operando en un linaje que necesitamos reconocer que tiene que ser quebrantado, arrancado en el nombre de Jesús. Esto es bien importante para que las oraciones puedan llegar a la presencia del Señor. La vanidad es otro aspecto que estorba la oración del hombre. En Job 35:13 dice: ciertamente Dios no escucha lo que es vanidad, ni siquiera lo mira el Omnipotente. Wow. Bueno, comenzamos a darnos ya un enfoque de lo que es nuestro Dios. La vanidad, la altivez, el orgullo, la soberbia no tienen nada que ver con Él. Y todo lo que no tenga que ver con el Señor será desechado, será quitado. Eso no puede penetrar en el reino de Dios. No tiene entrada en el reino de Dios. Cuando tú entres a Sión, serás renovado, transformado, porque eso no va a entrar allí. Se queda fuera, no es parte de Dios. Y para ser parte de Dios tenemos que desechar todo eso. Pero no lo entendemos. O no queremos dejar aquello que ha sido sembrado en nuestro corazón y pensamos que estamos bien. Pensamos que estamos bien. Mis hermanos, tenemos por delante un sacerdocio precioso. El Señor nos ha llamado para ser sacerdotes del Dios Altísimo. Y nuestro sumo sacerdote está intercediendo por ti y por mí. Es una función sacerdotal. El sacerdote tiene la función del altar, acercarse al altar para llevar honra y gloria al Padre. Y que el sacerdote debe de presentar sacrificios espirituales agradables a Dios. Cuando los presentamos, entonces esto sube como un olor grato a nuestro Dios, el incienso de la adoración hacia Él. Y Él es exaltado y glorificado. Cada padre, cada esposo es un sacerdote. Y necesitamos un sacerdocio funcionando dentro de la familia. Entonces, como ya sabemos, la función principal de un sacerdote es interceder. Y el ser un mediador, basado en el texto siguiente, podemos decir que no se nos ha hecho o dado este sacerdocio de adorno. Mis hermanos, esto no es un adorno, sino es una función importante. Nosotros como sacerdotes tenemos que ministrar intercesión por los pueblos, por aquel que ni siquiera conoce a Dios. En 1 Pedro 2:9 dice: pero vosotros sois linaje escogido. Tú eres un real sacerdocio. Tú eres una nación santa. Un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Escuche esto que está diciendo la palabra. Y una de las herramientas básicas para cumplir con este sacerdocio de oración es el espíritu de oración, que hay que buscar, que hay que pedir. Mis hermanos, tenemos que pedir eso. En Zacarías 12:10 dice: pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y oración. Necesitamos ahora mismo ese espíritu de gracia y ese espíritu de oración en nuestra vida. Todos. Con el conflicto que vivimos, muchos se levantaron a orar. Y muchos buscamos el rostro de Dios. Oye, no es cuando estemos en un conflicto, sino que en todo tiempo, en todo momento, dice la palabra, cada día, a cada hora debemos de estar orando.
Que nuestra oración sea de continuo, constantemente. Y cuando lo hacemos en el Espíritu, no necesitamos cerrar nuestros ojos, ni dejar de hacer una actividad. Mi espíritu está adorando, mi espíritu está suplicando, mi espíritu está teniendo comunión con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Y en el Espíritu podemos interceder. O sea, Dios nos llama a eso. Oye tu mujer cuando estás haciendo el quehacer en tu casa o cuando estás trabajando fuera de tu casa. A veces nuestra preocupación es nuestros hijos por algo que está pasando. Y tu alma está angustiada y sin embargo estás trabajando. Cuando estás en Dios y estás intercediendo, clamando, puedes estar haciendo tu trabajo, pero tu espíritu ora sin cesar, suplicando y glorificando al Padre. Dios nos llama y nos bendice. Quiero que inclines tu rostro. Si hay una necesidad, algo que tengas, algún problema, hay algo que sientes que no has podido resolver, pídele al Espíritu Santo que te lo revele, te lo muestre, y Él lo hará. Y Él lo hará grandemente. Padre, hoy venimos a suplicar delante de ti. Por favor, escucha nuestra oración. Escucha nuestra plegaria, oh Padre. Señor, gracias por la palabra que tú nos das. Gracias, Señor, porque a través de esta palabra, Señor, sabemos que el propósito de venir y conocerte y buscar tu rostro es para ser un intercesor, Señor. Para cumplir una función sacerdotal. Para presentar delante de ti sacrificios espirituales agradables a ti, Señor. Padre Santo, hoy pongo, Señor, delante de ti el pecado de mi casa, la iniquidad de mi casa. Señor, la idolatría que viene desde mis bisabuelos, Señor, y que se convirtió, Señor, en paganismo, Señor. Que se convirtió, Señor, en cuestiones, Señor, en que se adoraron a espíritus inmundos, Señor, a través de hechicería o de brujería. Y, Señor, que vino a través, Señor, de todo ello, Señor, como pecado de muerte, Señor. El rechazar tu nombre y tu presencia. Pecados sexuales, Señor. Pecados de depravaciones, oh Señor. Padre bendito, hoy vengo, Señor, a poner delante de ti esa iniquidad. Y que todo pecado en el cual me vi envuelto o que he sido, Señor, marcado, hoy, Señor, te pido que quites esa marca, ese pacto que ellos hicieron y que me involucraron. Señor, quiero acercarme a ti con libertad y con gracia, con prontitud, Señor, y pueda tener acceso a ti, Señor, para que mi voz llegue y alcance los cielos. Allá arriba, Señor, donde está tu trono de misericordia, y que mi oración pueda subir para salvación, Señor, para sanidad, para provisión, Padre. Señor, el buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia, y eso entonces, Señor, recibiré todo el resto de lo que me falta, Padre, según tu promesa. Señor bendito, hoy estoy bendiciendo a tu pueblo. Hoy bendigo real sacerdocio, Señor, que tú puedas obrar poderosamente en tu poder, en tu fuerza, en tu gracia, Señor. Gracias porque nos permites tomar tu palabra, meditar en ella, Señor, y buscar, Señor, en ella la dirección. Gracias porque tu Espíritu Santo nos está ayudando. Oh, te bendecimos, Señor. Gracias por Guatemala, Señor. Ayúdanos, Señor, a traer respuestas, Padre. Señor, pusimos delante de ti, Señor, peticiones y llegamos hasta tu corte celestial. Y, Señor, estamos esperando en ti, Señor, a pesar de lo que hemos visto. Señor, tú tienes, Señor, solución final. Señor bendito, gracias por lo que tú estás haciendo en Guatemala. Te bendecimos, Señor. Gracias porque guardarás a tu pueblo. Padre Santo, esas son tus promesas para con tus hijos, para aquellos que te aman, Señor. Gracias te damos, oh Dios, por la redención de nuestra vida, por la redención de nuestros hijos, de nuestro linaje. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Damos gloria a nuestro Dios. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, con esto estamos terminando este tema. Así que yo espero que sea usted grandemente bendecido y que el Señor le ayude para estar de rodillas todos los días, clamando al Señor y suplicando su misericordia. Bendiciones, mis hermanos. No se le olvide seguirnos por YouTube. Real Sacerdocio TV nos puede encontrar, y en Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. No se te olvide. Hasta pronto. Chao. Muchas bendiciones. Amén.